Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. Al igual que hoy, en aquel momento en que el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, muchos tenían una idea tergiversada, equivocada de lo que era el reino de los cielos. Si bien Jesús lo enseñaba, lo predicaba, los discípulos que estaban con él no tenían una idea clara, exacta, sino tergiversada de lo que era el verdadero reino de los cielos. Para muchos de ellos el reino de los cielos era una restauración política por parte del reino de Israel que estaba bajo el poder del Imperio Romano. Para ellos el reino de los cielos era la aparición no de un Mesías que restaurara la relación entre Israel y Dios y trajera, instalara, inaugurara el reino de Dios entre los hombres y trajera la salvación, sino la imagen de algún general todopoderoso que les trajera la liberación económica, la liberación política. Una comprensión totalmente tergiversada, como hoy tienen muchos acerca de lo que es el verdadero evangelio, y confunden el evangelio del reino de Dios con bienes materiales. Vemos esto lamentablemente en muchas iglesias y en muchos de los llamados ministerios, compactos, apóstoles, profetas, etcétera, que hablan del reino de Dios en estos mismos términos en los que los mismos apóstoles tenían totalmente una visión distorsionada. Jesús enseñó, y la palabra de Dios enseñó lo que no es el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino una relación con Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesucristo enseñó en los evangelios que el reino de Dios es poder, y poder sobre las potestades espirituales. Él dijo, si yo echo o expulso demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Las primeras palabras que forman parte del mensaje del llamado del Señor Jesucristo en su ministerio, al comenzar su ministerio, hablan del reino de Dios en su exhortación. Marcos capítulo 1, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero muchos, como en el día de hoy, tienen una idea tergiversada de lo que es verdaderamente el reino de Dios. Y no es ni más ni menos, entre otras cosas, que el reinado de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios obrando en el corazón de los hombres y las mujeres. Y Jesús va a utilizar estas dos parábolas para enseñar cómo opera el reino de Dios en el corazón del hombre. Prestemos mucha atención a estas dos parábolas, porque Jesús enseña cómo opera el reino de Dios en el corazón de los hombres y las mujeres. Una de las mayores bendiciones que podemos tener los cristianos, porque nos va a durar toda la vida, y uno de los métodos también o mensaje evangelístico que podemos tener para otros es enseñarles cómo trabaja, cómo opera este reino de Dios que hoy sigue actuando en el corazón de los hombres y las mujeres que reciben a Cristo. Y en primer lugar, el Señor Jesucristo les enseña a los discípulos para corregir esa visión distorsionada que tienen del Evangelio, que el reino de Dios opera en el corazón del hombre en primer lugar de afuera hacia adentro. El reino de Dios opera en primer lugar en el corazón del hombre de afuera hacia
hacia adentro. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Una parábola es un pequeño relato, una pequeña historia de la cual muchas veces sacada de la vida diaria, como en este caso, en donde Jesús usa como centralidad de esta historia la semilla de mostaza, es un pequeño relato para sacar una verdad espiritual o una verdad moral. Jesús está utilizando esta parábola llamada de las semillas de mostaza para enseñar a sus discípulos cómo opera el reino de Dios en el corazón del hombre. Y es, en primer lugar, opera de afuera hacia adentro. Lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos es que este poder, este reino de Dios que llamamos gobierno, poder, soberanía de Dios sobre, dentro del corazón de los hombres, no va a poder ser una realidad a menos que haya penetrado el corazón del hombre. El hombre es el campo aquí. La semilla es la palabra de Dios, el grano de mostaza es la palabra de Dios sembrada en el campo que es el corazón del hombre. No nacido de nuevo, no regenerado. El reino de Dios opera, dice el Señor Jesucristo, de afuera hacia adentro, cuando la semilla, cuando el grano de mostaza, la semilla del grano de mostaza es sembrada en el corazón del hombre, en ese campo que es el hombre, su corazón recibe esta semilla y comienza a trabajar dentro de esta tierra fértil. Obviamente con la ayuda y por obra del Espíritu Santo, solo entonces el reino de Dios está operando en el corazón de ese hombre. Ninguna persona puede pensar, ni decir, ni afirmar que por sí misma puede hacer que el reino de Dios obre en su vida, a menos que reciba la palabra de Dios, que reciba a Cristo mismo en su corazón. Hay aquí unos momentos que nos llevan como requisitos que tienen que ser realidad. Para que esto suceda, para que el reino de Dios, como dice Jesucristo, que es semejante a una semilla, dice la palabra aquí, al grano de mostaza, que se toma, se siembra y luego se hace árbol. Hay casi unos requisitos que deberíamos ver y prestar atención y observar. Dicen que en primer lugar esto no puede suceder a menos que se reciba, que se siembre la palabra de Dios en el corazón de las personas que son el campo en este lugar. No es posible tampoco, y esto tiene que ver con lo que hemos estado leyendo también, principalmente en el Antiguo Testamento, como una enseñanza. No va a ser posible, amado, a menos de que tengamos paciencia. Porque luego de sembrar la semilla, luego de plantar el grano de mostaza en el campo, que es el corazón del hombre, hay que darle tiempo y esperar
para que este grano de mostaza se convierta en árbol. Primero se siembra y en segundo lugar se espera. Se espera. No se puede pretender que el árbol se convierta de un día para el otro de grano o semilla en un árbol. Las cosas llevan su tiempo. Aquí tenemos todo en un breve resumen y una breve historia, pero para los judíos que conocían y que eran un pueblo agrícola, entendían perfectamente lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Primero se siembra y luego se espera que esa siembra dé fruto y también crezca. Pero para eso hay que tener paciencia, hay que esperar. En último lugar de este pasaje, este tercer principio, requisito, si usted quiere, que se puede apreciar, que se puede aprender, que se tiene que vivir y que tenemos que poder acompañar a otros en sus propias vidas espirituales. Primero el recibir, segundo el esperar y el tercero es el poder ver. Si uno quiere ver el árbol, no lo va a poder ver nunca a menos que primero no plante una semilla, no plante el grano. El árbol nunca aparecerá si el grano no ha sido plantado primeramente. Segundo lugar, el árbol nunca aparecerá si no tenemos paciencia para que ese grano, esa semilla de mostaza, haga su fruto, tenga su fruto, dé su fruto para transformarse luego en un árbol. Se necesita tiempo. Y en tercer lugar, no esperemos, no se puede esperar, dice el Señor Jesucristo, ver al árbol totalmente desarrollado con las aves haciendo nido, buscando refugio en él, a menos que nos hayan dado estos dos primeros pasos. Primero se siembra, luego se espera y recién en tercer lugar se puede ver el fruto. Para la vida espiritual, esta es la gran enseñanza que el Señor Jesús deja para sus discípulos que tenían un concepto distorsionado de cómo opera el reino de Dios en el corazón de los hombres. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino, como hemos dicho, una relación con Dios. Es un poder de Dios obrando en el corazón del hombre y de la mujer. Pero no podemos esperar de la misma manera que no se puede esperar ver un árbol desarrollado si primero no se plantó una semilla. No se puede esperar el desarrollo, el poder del reino de Dios en el corazón de un hombre y una mujer si la semilla de la palabra de Dios no ha sido plantada en ese corazón. No podemos ver ni esperar ver el desarrollo del fruto de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer o de un joven si primero no esperamos. Y llamo su atención a esta palabra porque es sumamente importante. Nuestra tendencia es a que no sabemos esperar. Vivimos en una cultura en que todo es rápido. Todo lo queremos ya, aquí y ahora. Y Dios no obra así. Pues hemos leído la historia
Raquel en su momento. Para que Jacob tuviera a Raquel, tuvieron que pasar muchos años. Para que tuvieran hijos. Bien. Hay circunstancias de vida en que el fruto se ve solo cuando ha transcurrido tiempo. Amado, tiempo. Y hemos tenido que aprender a esperar a pesar de las circunstancias. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana, en esta parábola de la semilla de mostaza. Si uno quiere ver el reino de Dios desarrollado en el corazón, en la vida de un hombre o de una mujer, independientemente del contexto en donde se encuentre, del pecado que haya sido levantado, etc., uno tiene que primero saber que el reino de Dios opera una vez que fue plantado. El reino de Dios, no estoy hablando de una bendición que Dios pueda dar sobre una vida, por la que usted o yo estemos orando, una sanidad, una restauración, un trabajo. Dios puede bendecirnos, lo hemos aprendido hoy también. El sol sale sobre justos e injustos. Dios puede bendecir a cualquiera. Pero el reino de Dios en el corazón del hombre no opera a menos que primero haya sido plantado dentro de ese corazón. Si no se ha recibido a Jesucristo en nuestra vida, si no se ha dado el tiempo suficiente para que haya habido este trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, es difícil que podamos mostrar el fruto. Usted y yo somos un árbol. Pero se enseñó en el Nuevo Testamento, el fruto se lo conoce, al árbol se lo conoce por los frutos. Jesucristo enseñó, por los frutos lo conoceréis. Pero para dar ese fruto, que es el producido del reino de Dios en nuestro corazón, primero tiene que haber sido sembrado. Tiene que haber sido plantado en buena tierra. Tiene que haberse dado el tiempo suficiente para que esa semilla de la palabra de Dios dé fruto en nuestro corazón. Su corazón. El corazón de aquel que usted le está predicando el Evangelio de Dios. Solo entonces podremos ver el árbol, el fruto del reino de Dios que ha producido en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Pero hay algo que es un requisito también fundamental. Y esto tiene que ver para nuestra vida hoy. Podemos saber que el reino de Dios va a obrar cuando la semilla ha sido plantada, cuando se ha esperado para poder ver el fruto. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy como iglesia a nosotros es: ¿qué clase de semilla estoy plantando en el corazón de los hombres? ¿Qué clase de semilla estamos plantando en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los hombres y mujeres a los cuales se les da, se les predica, se les enseña estos nuevos evangelios? Cuando el reino de Dios, como en aquel tiempo, no solamente aquel tiempo era mal interpretado, hoy es mal enseñado. El reino de Dios hoy es bienes materiales. El reino de Dios hoy es enseñado a las multitudes vía internet, en las grandes campañas, y con las honrosas excepciones es enseñado que son bienes materiales o que usted tenga algún tipo de vida victoriosa, pero nunca es el arrepentimiento, la fe, creer en Jesucristo, morir a la carne, vivir una vida de santidad. ¿Queremos esperar ver fruto de eso? Personas a las que se les entrevista o se les pregunta: fui a tal o cual iglesia, sí, tengo un coche nuevo, tengo un negocio nuevo.
¿Es eso el reino de Dios? ¿Es ese el fruto del reino de Dios en esa vida? ¿Está Cristo obrando allí? ¿Ese es el producido del reino de Dios en ese corazón? Sin arrepentimiento, sin fe, sin adoración al Señor, sin sumisión al Señor Jesucristo. Como antes, hoy también hay una tergiversación muy grande de lo que es el reino de Dios. Como Jesucristo también hoy tenemos que enseñar de vuelta esta parábola. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre cavó en un campo y dio fruto y se desarrolló como un gran árbol. El reino de Dios para nosotros hoy es la semilla de la palabra de Dios, de la verdadera palabra del Señor, no de la palabra de los hombres, de la palabra de Dios que nos llama al arrepentimiento y a la fe, a creer solamente en Jesucristo, no en los santos, ni en la Virgen María, ni en los papas, ni en la iglesia, ni en el pastor, ni en los predicadores. Solamente en el Señor Jesucristo. El reino de Dios, su fruto es mostrar cómo nuestros corazones adoran a Dios, sirven a Dios. Nuestra vida serán verdaderas árboles visibles para los demás, hablando metafóricamente, cuando podamos mostrar este fruto, fruto espiritual, vidas cambiadas, porque hay una semilla, un poder, un Señor llamado Jesucristo, nuestro Dios, que entró en nuestro corazón. Si Jesucristo no entra en el corazón de un hombre, no puede, es lo que llamamos el reino de Dios, producir frutos. Podrá haber bendición, pero no el fruto que el reino de Dios produce. El reino de Dios opera en el corazón del hombre, de afuera en primer lugar hacia adentro. Pero en segundo lugar, la palabra del Señor Jesús mismo enseñó a sus discípulos que el reino de Dios opera en segundo lugar de adentro hacia afuera. Solamente de afuera hacia adentro en primero término, sino en segundo lugar de adentro hacia afuera. Y también mostró una de las grandes verdades que mostró es que pequeños acontecimientos que nos pueden parecer hoy producen grandes resultados al final de las vidas. Acontecimientos pequeños que pueden parecer pequeños producen grandes resultados para Dios al final de las vidas. Siempre pienso y recuerdo quien me habló a mí de Jesucristo, quien intentaba plantar en mi corazón la semilla de la palabra de Dios, tomándose un trabajo conmigo, disponiendo un tiempo para conmigo, poniendo un plato de comida en una mesa para almorzar conmigo y hablar de Jesucristo, disponiendo su parte de su dinero para comprar un Nuevo Testamento y regalármelo y decirme, Dios va a hablarte, léelo. Pequeño acontecimiento, ¿verdad? ¿Quién puede humanamente recordar estas cosas? Yo nunca lo olvidaré. Porque cuando pienso en esos pequeños acontecimientos, yo recuerdo cuando con mi hermana Blanca, hace no sé ya cuántos años, como 30 años,
salíamos a las calles a repartir una porción de la palabra de Dios, o a los hospitales, u otros hermanos en las calles. Pequeños acontecimientos que pueden pasar desapercibidos para muchos, pero no para Dios. Pero cuando miro, después de 30 años, ¿a cuánta gente hemos bendecido? Mire su propia vida, la cantidad de años que lleva en el Señor. ¿A cuántos le ha hablado de Jesucristo? ¿A cuántos le ha intentado plantarle la palabra de Dios en su corazón, pidiendo que el Espíritu Santo haga su obra en él? Quizás usted no lo vea, pero quizás hoy son árboles. Quizás son árboles que usted lo verá de vuelta en el cielo, porque ha pasado el tiempo. Porque el reino de Dios obró en ese corazón y dio su fruto. El reino de Dios es como un grano de mostaza, un pequeño acontecimiento, pero que a la larga da grandes frutos. Miraba estos días un video viejo y recordé cuando alguien amablemente, en un colectivo en el que viajábamos siempre juntos al trabajo, me regaló un librito que le habían a su vez regalado a ella, y me dijo: la verdad, no me interesa, pero quizás a vos sí. Ese libro se llamaba Hay un nuevo nombre escrito en gloria. Era de un predicador muy famoso en aquellos años. Un pequeño acontecimiento, pero que dio su fruto. Jesús enseña aquí en la segunda forma en que opera el reino de Dios. Y es de adentro hacia afuera. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. De adentro hacia afuera. Otra vez aquí, mediante otra historia, Jesús les enseña a sus discípulos esta palabra para corregir una visión distorsionada también de cómo opera el reino de Dios en el corazón de los hombres y de las mujeres. Y utiliza la imagen de la levadura, para la cual para muchos en su tiempo era sinónimo de lo malo, de lo corruptible. Pero Jesús le da su nota adecuada aquí al tomar la imagen de la levadura y enseñar que el reino de Dios es como la levadura que una mujer toma y la pone en 3 medidas de harina, hasta que todo totalmente fue leudado. Uno mira las Escrituras, ve que estas mismas 3 medidas son las que se utilizaron en el Antiguo Testamento para presentar al Señor un alimento, el pan. Parecería que esto era lo común, lo habitual, pero lo importante para nosotros es el proceso y el efecto que la levadura produce
cuando se coloca en las medidas de harina. Y es que finalmente todo el proceso que la levadura produce de fermentación va tomando control absolutamente de todas las partes de esa masa de harina hasta haberla penetrado absolutamente toda. Y para nuestra vida espiritual, la enseñanza que Dios nos está dando una vez más es que el reino de Dios en primer lugar no puede desarrollarse en el corazón del hombre y la mujer si primero no ha sido plantado, como hablamos de la semilla de mostaza. Pero en segundo lugar, tampoco puede desarrollarse a menos que haga este efecto, y lo va a hacer si ha sido plantado, como la levadura, que vaya desarrollándose en nuestro interior. El reino de Dios, la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón es esa levadura que va tomando control paulatinamente, primero o después, pero va tomando control de nuestra mente, va tomando control de nuestro corazón, de nuestra voluntad, va tomando control de nuestras acciones. Esto es lo que tenemos que entender. El reino de Dios es esa levadura, esa palabra de Dios, ese poder del Espíritu Santo obrando en nuestro interior, controlando nuestra mente, controlando nuestra voluntad, controlando nuestras acciones. Todo nuestro ser va siendo totalmente leudado. Las hermanas entienden mejor estas palabras que yo. Acerqué a mi esposa y pregunté, ¿cómo funciona esto? Más allá de los libros académicos y la exégesis que uno puede hacer de este texto académicamente. Y ella me explicó, cuando uno hace pizza, ¿no? O cuando se está haciendo algún otro tipo de comida que lleva mucha masa y se coloca ese pequeño cubito de levadura. Me gustó el gesto que utilizó. Ojalá que siempre fuera en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Los que tenemos muchos años en el Señor sabemos que es así. Cuando pensamos, ¿qué pensábamos cuando éramos más jóvenes? Cuando recordamos qué hacíamos antes de recibir la semilla de la palabra de Dios. Mejor ni acordar. Esto nos enseña dos grandes principios en primer lugar. A darle gracias a Dios que hubo un día en que nosotros recibimos ese grano de mostaza en nuestro corazón, de la manera en que haya sido. De la manera en que haya sido, pero lo recibimos y estamos seguros que lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy hemos sido leudados totalmente. Ya no somos los que éramos antes. Hemos sido totalmente cambiados en corazón, voluntad, sentimientos. El reino de Dios obró dentro de nuestro corazón. Pero también en segundo lugar nos trae esperanza. Porque quizás hay partes de esta masa de harina que somos nosotros
que todavía falta leudar. Quizá falte parte de nuestra mente que se leude totalmente del reino de Dios. Quizá falte parte de nuestra voluntad que no está leudada. Llegó hasta ahí. Es como cuando las damas están preparando y ya está lista. No, todavía falta, dicen, ¿no? Falta un poco. Escucho algunas veces, algunas dicen, falta un toque de horno. Faltan 5 minutos. Nuestra vida espiritual también quizás todavía falta parte de nuestra mente, de nuestra voluntad o de nuestras acciones, falta leudar. Y es motivo de oración. Y es motivo de obediencia. Fundamentalmente también motivo de obediencia. El reino de Dios es como una levadura que cuando se pone en la medida de harina, llega un momento que todo es leudable. Pero lo más importante aquí no es la cantidad de medidas de harina, aunque las medidas, según enseñan todos los que saben cocinar, son importantes. Yo llamo su atención a la levadura. Observaba en estos días un gran maestro de cocina y enseñaba acerca de la levadura. Y decía, una de las cosas que cualquier persona debe tener presente a la hora de elegir una levadura para hacer su comida es pensar primero y elegir después qué calidad de levadura voy a usar. Y acto seguido sacó y puso una serie de marcas de distintas levaduras, o levaduras de distintas marcas, perdón, y decía, esto sirve por esto, esta sirve por esto, y todo esto no sirve. Y decía por qué no servía. Algo similar a esto es lo que debe ocurrir en nuestra propia vida espiritual a la hora de elegir qué levadura estamos colocando en nuestra vida. El reino de Dios es como una levadura. Pero si yo pongo una levadura mala, es como el grano de la semilla de mala calidad que estoy utilizando. Si pongo una levadura de mala calidad en mi propia vida, un evangelio que no es el correcto, un evangelio que no es el bíblico, si incorporo un Cristo que no es el Jesucristo de la Biblia, si pertenezco a una iglesia que está alejada, distorsionada de lo que la Biblia, de lo que la palabra de Dios me está enseñando, estoy poniendo mala levadura en mi propia vida. Y hay iglesias que son toda una gran harina repleta de mala levadura. Y hay cristianos y ministros que son una harina repleta de mala levadura. No sirve. Pero hay otros que sí. Y si usted ya tiene su tiempo aquí, me refiero como miembro del Señor Jesucristo, de su cuerpo, tenga mucho o poco tiempo en esta iglesia, en este templo, usted podrá ver que si sigue adelante es porque hay buena levadura. ¿Me entiende? Si van pasando los años, si va enfrentando las dificultades de la vida y va saliendo victorioso también, y sigue firme en el Señor, usted si su pensamiento ha cambiado, si sus sentimientos han cambiado, si su
actuar ha cambiado. Usted ha tenido buena levadura en su corazón. Y está dando el fruto apropiado. Y el reino de Dios sigue trabajando en su interior. Y otra vez, y esto para concluir, nos tiene que ayudar en primer lugar a darle gracias a Dios porque hemos recibido no solo una buena semilla, sino también una buena levadura. Hemos sido buen campo y también hemos sido buena harina. Porque alguien, por supuesto detrás está Dios, plantó una buena semilla y también puso en nuestro corazón, en esta harina de la que somos, una buena levadura. Y en segundo lugar, como dije antes, esto nos trae también esperanza. Esperanza para que podamos mirar nuestra vida y ver si quizás hay parte que todavía falta. Como antes dije también, así como el árbol necesita tiempo para pasar de semilla al árbol, usted no esperará la pizza en 2 minutos desde que puso la harina y metió la levadura. Todavía es necesario esperar un tiempo, quizás en algún área de nuestra vida, pero requiere otra vez de nuestra parte no solo esperanza, sino también obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Y usted verá que cada día, cada semana, cada año, al mirar atrás, verá que hubo buena semilla en su alma, y hubo buena levadura en su corazón. Y el reino de Dios ha dado fruto. Hoy es un alma completamente leudada, porque ya no es más la misma. Y para terminar, quiero que nos exhortemos todos a pensar que alrededor nuestro hay muchos que necesitan hoy de esa semilla, de ese grano de mostaza que nosotros tuvimos y que ellos no tienen y no pueden dar el fruto apropiado. Pero nosotros somos los sembradores que hoy sabemos que necesitan de esa semilla. Que nos animemos y exhortemos a pensar que muchos necesitan hoy de esa levadura que leude toda su alma, su voluntad, su corazón, sus sentimientos, para que sea completamente diferente. Necesitamos exhortarnos unos a otros para obedecer a Dios, para comprender bien lo que es el reino de Dios, pero también para ver en otros un campo en el cual nosotros podemos, bajo la guía de Dios, sembrar esa semilla del Evangelio de Dios. Y para ver que esos otros, que hoy son una verdadera roca, inconmovibles, pueden transformarse en una harina que con el ingrediente apropiado, con la levadura apropiada, habrá de convertir y dar para la gloria